Saludamos en esta hora. Así que vamos a orar juntos y juntas para comenzar con el estudio de la palabra del Señor para este día. Oramos, mis queridos hermanos y hermanas. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estar juntos y juntas, Señor amado, a través de este medio, a través de esta plataforma, a través de esta red social. Te pedimos, Padre amado, que de manera extraordinaria tú bendigas cada una de nuestras vidas, que al recibir tu palabra, Señor, sintamos tu poder, tu virtud, tu amor, tu gracia, de manera especial, Señor, derramándose en cada uno de nosotros y de nosotras. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu gracia, agradecemos, Señor, tu bondad, Padre amado, para estar con nosotros, Señor, de manera especial en esta noche, aquí en mi casa y allá en el hogar de nuestros hermanos y hermanas, y aquellos que lo verán en tiempo diferido, Señor, también ha de estar con ellos, Padre Celestial. Gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia y gracias te damos, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces en medio de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Yo no puedo comenzar este estudio bíblico sin tener una acción de gracias antes de comenzar con la palabra, porque mi corazón rebosa de alegría. Primero, agradecer a cada uno de ustedes la bendición de podernos tener en oración como familia. A mi hermano de manera especial, que ustedes saben que él está batallando con el COVID allí en la unidad de cuidados intensivos en el hospital donde está, ¿verdad? Que me lo voy a reservar. Pero hoy recibimos una gran noticia como familia. El doctor quiere ya sacar a mi hermano de intensivo, así que no sabemos si va a ser hoy en la noche o mañana en la mañana o el próximo día, pero ya hemos comenzado a recibir noticias más positivas, ¿verdad? Obviamente todavía está de cuidado, así que lo va a mover de intensivo, pero a una habitación, y nosotros confiamos en el poder sanador del Señor. Y aunque mi hermano no asiste a ninguna iglesia, él se pudo comunicar conmigo el sábado pasado y en el día de ayer me envió un mensaje para agradecer a tantas personas que no lo conocen. Asimismo me puso en el mensaje de texto, agradecer a tantas personas que no me conocen, pero están orando por mí. Agradecer que se preocupen por mí, por mi salud. Así que de parte de mi hermano les expreso su profunda gratitud por lo que usted ha hecho por él sin conocerle. Aquellos que no le conocen y aquellos que le conocen, pues que también han estado orando por su sanidad. Todavía necesita un tiempo más en el hospital, pero confiamos que prontamente pueda salir de la unidad de cuidados intensivos. Dicho esto, como una acción de gracia y como un privilegio personal de poder compartir con ustedes que me han estado acompañando y me seguirán acompañando en todo este tiempo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Hoy continuamos estudiando la disciplina espiritual de la sencillez o la simplicidad, ¿verdad? Y estamos estudiando dentro de esa disciplina espiritual lo que es la sencillez o la simplicidad en las enseñanzas de Jesús. Que sea sencillo y simple no quiere decir que no es profundo y tampoco quiere decir que no es importante. Así que Jesús nos enseña a través de sus enseñanzas a que nosotros podamos tener esa vida de sencillez, de simplicidad, pero con una gran profundidad espiritual. En este día continuamos pues estudiando esta disciplina espiritual y en las pasadas semanas hemos estado hablando, ¿verdad?, de la sencillez como esa disciplina espiritual que trae 3 resultados maravillosos a cada una de nuestras vidas, que es la libertad,
el gozo y el balance. La libertad, el gozo y el balance, ¿verdad? O el equilibrio que tanto nosotros y nosotras necesitamos. Hemos iniciado, como les dije, esta serie de estudios a través de las enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús utilizó palabras sencillas, escenarios simples para dar lecciones profundas, para ofrecernos enseñanzas profundas y maravillosas para nuestro crecimiento personal, espiritual y emocional, porque Jesús ha trabajado todas las áreas de nuestra vida. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando acerca de la parábola que se conoce como la parábola del buen pastor. Esta parábola que vino como respuesta a una pregunta de un doctor, de un maestro, ¿verdad?, de la ley. ¿Qué cosas debo hacer para heredar o alcanzar la vida eterna? Y luego de su respuesta surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Porque no sabía cuál era su prójimo. O quizás porque había otra intención, como les explicamos la semana pasada, detrás de la pregunta. Y después hay una pregunta de Jesús: ¿quién tú crees que es el prójimo? Para que esta persona respondiera con sus propios labios, ¿verdad?, con su propio entendimiento. Y es que Jesús es experto en hacer que de una pregunta Él pueda hacer otra pregunta, virarla de otra manera, para que la persona misma sea quien dé la respuesta a la pregunta. Hoy tenemos bajo estudio un relato también muy conocido por todos nosotros y nosotras de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito en esta hora a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42. Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versos del 38 al 42. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Repito: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta es palabra de Dios para nosotros, su pueblo, en esta hora. Y repito, para los que acaban de entrar, que estamos estudiando la disciplina espiritual de la sencillez, y estamos viendo la sencillez o la simplicidad en la forma en que Jesús enseñaba, y cómo esto trajo grandes, profundas y maravillosas lecciones. No solamente para aquellos discípulos y discípulas que estaban en el ministerio público del Señor, sino para todos los discípulos y discípulas, para todas las generaciones, para todas las naciones. Jesús supo ofrecer una enseñanza profunda, maravillosa y de bendición a cada una de nuestras vidas. Así que Marta y María son dos mujeres de fe. Y yo quiero dejar esto claro desde que entremos en este estudio bíblico. Aquí no se está tomando en cuenta quién hizo más, quién hizo menos, quién dejó de hacer. Nosotros tenemos que aprender a ver la Biblia en esa perspectiva, ¿verdad?
y que el Señor tiene un trato particular con cada persona de forma individual. Es cierto que podemos reunirnos y en el colectivo adorar y glorificar el nombre del Señor y como colectivo, como iglesia, recibir una gran bendición. Pero cada uno de nosotros también recibe una bendición individual y tiene una experiencia personal, individual, clara con el Señor. Marta y María eran dos mujeres de fe extraordinarias, las dos. Dos mujeres de fe extraordinarias. Para aquellos que están entrando ahora, estamos en Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Eran hermanas y vivían en una aldea que se llamaba Betania, junto a su hermano Lázaro. Así que muchas veces conocemos a Marta y a María por la relación con Lázaro, y Lázaro, que fue aquel ser humano extraordinario, bien amado por Jesús, que fue resucitado en medio de su muerte inesperada. Mis queridos hermanos y hermanas, yo pido disculpas por algo de lo cual yo no tengo responsabilidad. Y es que yo no sé si les pasó a ustedes, pero se fue el sistema de energía eléctrica aquí en mi casa. Así que yo voy a tratar de continuar con esto, aunque no haya servicio de energía eléctrica. ¿Ok? Estamos en San Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42. Vamos a tratar de transmitir hasta donde podamos, ¿verdad? Con una linterna este estudio de la palabra, porque este sistema no va a dejar que nosotros dejemos de proclamar la palabra. Así que yo espero que usted me esté escuchando bien en esta noche. Ya habíamos comenzado con la primera parte del estudio y estamos hablando de la disciplina espiritual de la sencillez. Así que sencillamente estamos ahora mismo sin aire acondicionado. Usted va a escuchar todos los coquí, no vamos a tener música de fondo, pero nosotros vamos a tener la proclamación de la palabra. Yo espero que usted me esté escuchando bien, que usted pueda decir, bueno, pastora, por lo menos le veo un cachete con más luz y el otro no, pero que por lo menos podamos continuar. Estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y de cómo Jesús enseñó de forma sencilla y de forma simple. Estamos nosotros hablando de Marta y de María, que son dos mujeres extraordinarias de fe, que eran hermanas que vivían en una aldea llamada Betania, que eran las hermanas de Lázaro, aquel que Jesús había resucitado. Y que cuando estas mujeres vivían como familia, Marta, María y Lázaro, estaban en esa aldea de Betania. Y esa aldea de Betania quedaba a kilómetros, bastante cercano de Jerusalén. Así que no es de extrañarnos que todas las veces que Jesús tenía que subir a Jerusalén, iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Así que era una visita que ellos acostumbraban tener, pero en algunos momentos pues era inesperado, porque ellos no sabían en qué momento Jesús iba a llegar a su casa. Como ciertamente nosotros no sabemos en qué momento el Señor va a llegar a nuestras casas. Jesús era un amigo cercano de esta familia. No sabemos cuándo iniciaron esa amistad, porque en el relato bíblico, en el texto bíblico, en lo que es los evangelios, no encontramos cuándo fue que ellos iniciaron esa amistad. Pero lo cierto es que tanto Marta, María como Lázaro, ellos amaban y confiaban fielmente en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es una de las grandes lecciones que nos dan estos hermanos, Marta, María y Lázaro, es que no importa la adversidad, que no importa la situación, que no importa el diario vivir, nosotros debemos amar y confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Como yo he dicho en ocasiones anteriores, Jesús llegaba a esta casa
a la de Marta, a la de María y Lázaro, sencillamente porque allí se sentía cómodo, porque allí se sentía tranquilo, porque era un lugar donde verdaderamente él podía llegar y descansar. Era de esos lugares que usted puede llegar, quitarse los zapatos, sentarse en la hamaca y comenzar a conversar, tomarse su café y estar todos juntos compartiendo. Cuando nosotros leemos en San Juan 11:5, el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, el verso 5, dice de la siguiente manera: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Fíjese, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que el amor, el cariño, el afecto era mutuo entre Jesús, Marta, María y Lázaro. El relato de hoy, el que hemos leído hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42, es un relato que ¿verdad? Es uno de los dos lugares donde se mencionan a estas hermanas, a Marta, a María y a Lázaro. O el otro es en el Evangelio de Juan y este en el Evangelio de Lucas. Así que aparecen en dos ocasiones en los Evangelios. Lo primero es que esta es una visita inesperada pero esperada. Ya yo les dije que era muy normal que Jesús acudiera a la casa de Marta, de María y de Lázaro cuando estaba yendo hacia Jerusalén o quizás cuando venía descendiendo de Jerusalén. Y dice el verso 38a: aconteció que yendo de camino entró a una aldea que era la aldea de Betania. Sabemos que muy probablemente Jesús o se dirigía a Jerusalén o estaba muy cercano a llegar a Jerusalén. Esta aldea es Betania, la que menciona aquí. En esa aldea estaban estos amigos, Marta, María y Lázaro, y Jesús llegaba a Betania para estar en la casa de sus amigos. Y llegó de forma inesperada, pero esperada. Quiero decir que no había como un comunicado que ellos pudieran saber que Jesús iba en ese momento para su casa. No es como ahora que hay celular, hay otros medios que nosotros podemos anunciar nuestra visita y no es algo así tan inesperado, ¿verdad? Como lo que ellos recibieron. Era inesperado porque no esperaban que en ese momento él iba a llegar, pero era esperado de que en cualquier momento que Jesús fuera por ese lugar, podía llegar a la casa. Así que para Marta, María y Lázaro, recibir a Jesús era algo normal, era algo natural, era algo chévere recibirlo. Yo imagino que debe haber sido una experiencia extraordinaria. Y usted puede decir, wow, pero Jesús no viví eso en los tiempos de Jesús. Pero todos los días, de forma inesperada, el Señor puede llegar a nuestra casa. Y nosotros debemos tener la mejor actitud de servirle, de adorarle, de escucharle. Debe ser nuestra mejor actitud. Así que esta visita no se limitaba solamente a Jesús, porque Jesús está en su pleno ministerio, está en su ministerio público, está plenamente ejerciendo su función en su ministerio de enseñanza, de sanidad, de proclamación, de acercarse, de justicia, está ejerciendo su ministerio. Y aproximadamente esta visita del Señor and company, el company, ¿verdad? La compañía, el acompañamiento, los que vienen con él, pues no son dos personas. Para comenzar habían 12 discípulos, más Jesús son 13. Y también habían unas discípulas que siempre estaban acompañando al Señor y uno que otro seguidor que también estaba acompañando al Señor. Así que probablemente esta visita era una visita que se extendía de unas 15 a 25 personas que estuvieran acompañando al Señor. Este es un dato importante, para mí es importante. Y quizás para cualquier ama de casa, yo, ¿verdad? No soy más que regularcita ama de casa porque pues no me gusta esa función y Lidia se debe estar riendo y Gloria se debe estar riendo porque yo las amas de casa y Marta se debe estar riendo. Yo las amo, yo les tengo un trono especial a ellas porque ustedes son una cosa extraordinaria. Así que no es tan fácil ser ama de casa.
y yo creo que es uno de los trabajos más desprestigiados, menos pagados, pero eso lo dejamos para otro día. Pero quiero decir, ¿verdad?, que es importante ese dato de cuánta gente había, porque no podemos pensar que únicamente el que estaba allí era el Señor y los 12 discípulos. Allí había mucha gente en la casa, así que se recibía a todo el mundo de una forma natural, de una forma normal, y no podemos nosotros entrar en prejuicios, porque no es fácil recibir esa cantidad de personas que estén en su casa y que permanecieran allí hasta que ellos decidieran irse, porque podían estar 1, 2, 3 días, una semana. Eso era, ¿verdad?, algo que no estaba bajo el control del anfitrión, sino del que llegaba. Fíjense lo que dice en la parte 2 del verso 38. En el 38b dice: y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Fíjense que ¿quién es que recibe a Jesús? Quien recibe a Jesús es Marta. Quien recibe a Jesús es Marta. Es una visita inesperada, pero bien recibida. Usted sabe cuando usted llega inesperadamente a algún lugar y no es bien recibido. Pero también usted sabe cuando llega a un lugar inesperadamente y es bien recibido o bien recibida. Marta aparenta ser aquí la hermana mayor, la jefa del hogar, la mujer de la casa, la que es la que reparte el bacalao en la casa, la que es la que está ahí al frente de su hogar, la administradora de ese hogar es Marta. Ella es quien recibe al Señor y dice en su casa. Fíjese que no dice, que no añade que era la casa también de María y de Lázaro, sino la casa de Marta. Y este es un dato importantísimo porque no podemos pasar por alto que Marta lo primero que hizo fue recibir a Jesús y todo aquel y aquella que le acompañaba. Y esto nos habla mucho del carácter de Marta. Y yo quiero dar estos datos de Marta. Marta era una mujer, aquí vemos, muy hospitalaria. Era una mujer muy práctica. Era una mujer que se ocupaba de sus invitados. Era una mujer que le gustaba que la gente se sintiera bien atendida. Pero era una mujer que se preocupaba mucho con los quehaceres. Demasiado activa. Hay muchas mujeres así, ¿verdad? Demasiado activa. Y cuando habla ahí que se preocupaba mucho de los quehaceres, porque yo me imagino que Marta no quería que saliera la gente de su casa hablando mal de que no fue bien atendido, de que no comieron bien, de que no estuvieron bien recibidos. Así que esa era una gran preocupación en el corazón de Marta. Vamos a ver qué nos dice de María. María también recibió a Jesús. Fíjese, María se sentó a los pies de Jesús y lo dice el verso 39b. María se colocó literalmente, escuche bien esto, en posición de discípula, porque era muy común que los discípulos de aquella época se sentaran a los pies del maestro. Era una señal también y una actitud de que quien está arriba es el maestro y el discípulo está abajo recibiendo la enseñanza. Era una postura de tener disposición de escuchar. Sentarse a los pies del maestro era una postura de tener disposición de escuchar a plenitud y sin distracciones. Sin distracciones, porque toda la atención iba para el maestro. Fíjese que María le recibe de forma opuesta a Marta. Marta le recibe demasiado activa y María le recibe demasiado pasiva, demasiado tranquila. Pero no quiere decir que la pasividad que está mostrando María es inactividad. Y esas cosas nosotros las podemos confundir. Ella recibe al Señor de forma sumisa y pasiva, pero es en postura de mostrarle la mayor atención posible. Fíjese, pudiera parecer, y hemos criticado muchas veces a María diciendo pues que era una vaga. No. Es que ella está mostrando toda disposición al Señor para recibir la enseñanza, la palabra que Él va a traer a su vida. Así que la tranquilidad o pasividad de María
es para escuchar la palabra del Señor, para absorber cada palabra y para recibir esta enseñanza como un tesoro demasiado valioso para ella. Fíjese que aquí el asunto que se forma es por incomodidad. La incomodidad de Marta está expresada en el verso 40. Y fíjese de qué forma es que Marta la expresa, muy vocal, muy abierta y muy sacando todos los sentimientos con pura sinceridad. Mire lo que dice en el verso 40. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Lo voy a volver a repetir. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y lo próximo es que le da un mandato a Jesús. Sí, como toda jefa de hogar, le da un mandato categórico a Jesús. Y le dice, dile que me ayude. ¿Ves? Así somos nosotros muchas veces. Dile que me ayude. Hay distintas maneras de recibir a Jesús y yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que tenemos aquí en Lucas 10, del 38 al 42. Que hay diversidad de formas para recibir al Señor en nuestra vida. Que no debe incomodarnos esa diversidad, de que una persona le reciba de una manera distinta a la que nosotros recibimos al Señor. La incomodidad de Marta la llevó a tener coraje, molestia, a quejarse ante Jesús, a regañar a su hermana públicamente. Probablemente lo podía hacer porque nosotros leemos de este relato y desprendemos que estos tres hermanos no tenían ni mamá ni papá, que eran huérfanos en ese momento y que muy probablemente Marta había asumido ese papel de primogénita, Lidia, ese papel, ¿verdad? De ser la mujer que está al frente de su hogar. La mujer, la matriarca, era Marta. Y Marta hace un reclamo con coraje ante Jesús y regaña públicamente a su hermana, que entendemos que es menor que ella. La queja de Marta se extendió hasta la figura de Jesús, porque no solamente se quejó de María, sino que Jesús no tenía cuidado de que esta no me está ayudando. Dile que venga y me ayude, ¿verdad? Se extendió hasta Jesús, porque cuando ella reclamó a la autoridad de Jesús y le pide a Jesús que le diga a María que se levante y que vaya a ayudarla. Fíjese que hay dos maneras aquí de recibir a Jesús. Una es sirviéndole y la otra es escuchándole. Y nosotros tenemos que aprender que tiene que haber un balance entre las dos partes, ¿verdad? Y que las dos partes son importantes y que las dos formas de recibir a Jesús están correctas. Aquí no hay nada incorrecto. Ambas hermanas recibieron a Jesús. Marta, le dije que con servicio, y María poniéndose a la disposición total de escuchar al Señor. El problema no era el servicio de Marta y tampoco era el que María estuviera escuchando al Señor. Aquí la situación viene por la actitud de Marta. Aquí la situación viene porque este es un problema de actitud. Marta tiene una actitud de pensar quizás que lo que María está haciendo no es lo correcto, o que lo que María está haciendo pues no es la mejor manera de recibir al Señor. Y ciertamente Jesús vino con un grupo y había que atender ese grupo, y ahorita le dije que el grupo era grande y que aproximadamente pueden ser 15 hasta 25 personas que eran los invitados y que es mucha gente para atender. Eso no podemos nosotros descartarlo como un hecho importante y relevante. Pero no podemos brindar al Señor nuestro servicio con la expectativa de que otros también nos van a ayudar a servir al Señor. Y yo voy a volver a repetir eso. No podemos nosotros y nosotras brindarle al Señor nuestro servicio
con una expectativa de que otros nos van a ayudar a servir al Señor. Y mucho menos que lo van a hacer como nosotros lo hacemos. Y yo creo que eso es una actitud que viene desde los tiempos, ¿verdad? De la antigüedad hasta el día de hoy. Hay muchas personas que juzgan a los demás porque no sirven al Señor como ellos sirven al Señor. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestro servicio con una entrega plena, completa y total, y sin tener expectativa en que otro haga lo mismo que nosotros, de la misma manera, literalmente como nosotros lo estamos haciendo, para que sea un buen servicio. A veces tenemos la mejor intención y el mejor deseo de servir, pero lo dañamos cuando nosotros tenemos esa expectativa en los demás. Lo dañamos cuando en nuestros respectivos procesos de vida tenemos una actitud negativa hacia el servicio que estamos ejerciendo o hacia las personas que no ejercen el servicio como nosotros lo estamos haciendo. Fíjese que la enseñanza de Jesús deja a Marta sin palabras. Porque Marta, que es la activa, que es la que está haciendo un reclamo, recibe una respuesta de Jesús. Y yo me imagino que Jesús lo hizo con todo el amor y con toda la ternura del mundo. Marta, Marta. Y cuando el Señor nos llama 2 veces, es porque necesita que nosotros lo atendamos. Fíjese que él le pudo haber dicho Marta y ya. Pero Marta estaba tan agobiada, tan atareada, que probablemente no iba a poder ni escuchar la voz de Jesús en medio de tanta tarea. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso lo dice en el verso 42. Miren, hacer los quehaceres, servir bien a los invitados y tener hospitalidad radical es importantísimo. Es importantísimo. Pero Marta se había complicado con tantas cosas, afanada en tantas cosas, abrumada en tantas cosas, que había dejado lo que era lo sencillo. Lo sencillo. ¿Tú quieres servir al Señor? Sírvelo con sencillez, porque en el momento que empezamos a complicar el servicio, vamos quitando la mirada de a quién estamos sirviendo. Y yo creo que eso es una lección poderosa. Marta se molesta porque no es capaz de poder realizar todo lo que planificó. Fíjese bien, a veces nosotros queremos servir al Señor y hacemos una planificación tan extraordinaria, y en esa planificación se incluyen otras personas, aunque usted no le haya pedido permiso a las personas, y después se enoja porque no se cumple como usted lo quiere. Marta y María son diferentes, muy diferentes en su carácter y en sus dones, pero ambas nos enseñan aspectos importantísimos en nuestro caminar con Cristo. El primer aspecto es que hay que ser hospitalarios y hospitalarias. Y el ser hospitalario implica ser un buen anfitrión. Hay gente que carece de eso. Hay gente que pues usted va a su casa, pero esa persona no es una buena anfitrión o anfitriona, ¿verdad? Ser hospitalario implica ser buen anfitrión. Tener la casa abierta para recibir las visitas inesperadas. Y Marta tenía su casa abierta. Ella recibió a Jesús en su casa y a todo el grupo que le acompañaba. Ser hospitalario implica que la visita se sienta bien recibida. Y ese era uno de los objetivos de Marta, ¿verdad? Que la visita se sintiera bien recibida. Por otro lado, otra de las enseñanzas que nos da, primero es ser hospitalario, ¿verdad? Y lo segundo es elegir la mejor parte, la buena parte. El servicio puede hacernos olvidar
al Señor de la obra. Porque hay gente que se afana en el servicio, pero se le olvida a quién está sirviendo. Y usted y yo siempre debemos recordar que estamos sirviendo a Cristo, que estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, no a las personas. Estamos sirviendo a Cristo a través de las personas. Y estamos dando testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida, en medio de la vida de las personas. Elegir la buena parte es que debemos tener cuidado de no olvidar lo más importante. Elegir la mejor parte es que nosotros recordemos que antes de servir siempre viene la adoración y la comunión con el Señor. Y yo creo que María había escogido la mejor parte porque estaba en comunión con Cristo. Estaba en ese momento de rendir esa adoración, escuchando al Señor atentamente. El servicio es importante, pero nosotros no podemos servir sin tener nuestro tiempo de adoración y nuestro tiempo de intimidad. Y nosotros no podemos solamente quedarnos en la adoración, porque también hay que servir a aquel que adoramos, a aquel que nosotros buscamos su rostro, que buscamos esa adoración y esa comunión con Él, el protagonista del servicio, el protagonista de la adoración, el protagonista de ese tiempo de comunión es Jesucristo. Ni siquiera nosotros como servidores y servidoras somos protagonistas. El protagonista y el principal personaje, tanto en el servicio, en la hospitalidad, como en la adoración, en la enseñanza, en esa comunión, es Jesús, el Señor de nuestras vidas. La tercera enseñanza que nos ofrecen estas dos hermanas es que no debemos afanarnos. En lugar de afanarnos, aprendamos a descansar en el Señor. Y esta es una lección que a mí me ha costado mucho. Afanarnos. Porque pensamos que si no nos afanamos van a decir que no estamos haciendo nada. Tampoco es caer en el otro extremo, porque a veces somos extremistas, ¿verdad? Afanarnos no nos permite descansar en el Señor. Descansar en el Señor no es tirarse en la cama y no hacer nada. Descansar en el Señor es confiar de que el Señor está obrando a través de nuestras vidas. Mientras nosotros estamos sirviendo, quien está obrando es el Señor. Así que otra gran lección que nos ofrecen estas hermanas es aprender a descansar en el Señor. Y la lección final es aprender más de Jesús. No te debes de cansar de aprender más de la persona y de la obra de Cristo. Cada día debemos anhelar aprender más de Cristo, más de su obra y ser más como el Señor. Escudriñar la palabra diariamente. Esto es sentarte a los pies del Señor. Fíjate que hay un cántico, un himno que dice que no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Y estar a los pies del Señor es estar en disposición plena de brindarle toda nuestra atención al Señor, de brindarle todos nuestros oídos al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esa palabra del Señor y que trabaje en nosotros de manera extraordinaria. Dejar que Él te enseñe y escuchar su voz. Escuchar la voz del Señor mientras estamos a los pies del Señor, brindándole toda nuestra atención. Esa es la mejor parte. Y cuando usted aprende a estar a los pies del Señor, cuando usted aprende de la palabra del Señor, de su obra, de la persona del Señor, entonces estamos listos para servir con toda la hospitalidad, con todas las ganas y con todas las fuerzas de nuestro corazón. La vida de Marta y de María nos ofrece lecciones poderosas. La primera lección es que hay distintas maneras de recibir al Señor. Podemos recibir al Señor a través del servicio o podemos recibir al Señor sentándonos a sus pies y escuchando su palabra. Las dos formas son importantísimas. Una no es mayor que otra.
y que nunca se nos debe olvidar que a quien servimos es al Señor, que el centro de nuestro servicio es el Señor, pero también es el centro de nuestra adoración, es el centro de nuestra comunión, es el centro de nuestra intimidad. Cuando desviamos nuestra mirada de ese propósito, de ese objetivo, comenzamos a fallar. La mejor parte es escuchar la voz del Señor, pero esa parte se quedaría corta si no estamos dispuestos y dispuestas a servir al Señor. De esas dos maneras de recibir al Señor, hay 4 lecciones profundas. La primera es que debemos ser hospitalarios. La segunda, que debemos elegir la mejor parte. La tercera, que no nos afanemos, porque el afán nos turba y nos desvía del propósito al cual estamos sirviendo. Y la cuarta, aprender más del Señor. Dejar que Él sea el protagonista de toda nuestra vida, sabiendo que a la sombra del Señor hay una bendición bien grande para usted y para mí. No buscar reconocimientos porque fuimos los que nos sentamos a los pies del Señor, ni buscar reconocimiento porque fuimos los que estuvimos sirviendo al Señor, sino descansar y confiar plenamente en la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas. Yo les invito a orar en esta hora, a orar, y piensa cuál ha sido tu actitud en este tiempo que hemos estado viviendo, ¿verdad?, en la vida de la fe. ¿Ha sido tu actitud como la de Marta o como la de María? Así que antes de que todas las plantas eléctricas comiencen a sonar aquí, yo quiero tener esta oración con usted. Oramos en esta hora y pida al Señor que restaure su corazón, que renueve su experiencia en el Señor. Oramos juntos y juntas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das de estar juntos y juntas en esta noche y el acompañamiento que viene de ti. Te suplicamos, Señor, que de manera extraordinaria tú bendigas nuestras vidas, Señor, y que podamos entender y aprender que hay diversidad de maneras de recibirte, Señor, en nuestra vida. Señor, si es a través del servicio o al sentarnos, Señor, a escuchar tu palabra, que ambas sean de bendición para nosotros, Señor. Que no tengamos nuestras expectativas puestas en lo que otros van a hacer a través de nuestro plan, sino que podamos tener las expectativas puestas en tu plan para nosotros desempeñar nuestro servicio, nuestra labor y nuestro amor por ti. Te suplicamos, Señor, en esta hora, que al igual que con Marta y con María, nosotros podamos sentir, Señor amado, que tú estás en medio de nuestras vidas y que es maravilloso recibirte en nuestra casa. Bendícenos, Dios, en esta hora, y que a través de esta experiencia podamos seguir buscando una manera simple y sencilla de vivir la vida del reino, de vivir la vida de la fe y aprender a descansar en tu presencia y en tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Le doy gracias al Señor porque a pesar de esta adversidad de que se fue el servicio de energía eléctrica, hemos podido compartir el estudio de la palabra. Así que agradecida por la sintonía de ustedes, por el apagón, por el volver a comenzar nuevamente, agradecida al Señor, y yo me siento como que también recibí al Señor de esta manera en nuestra casa. Así que le agradecemos la sintonía, le esperamos el próximo jueves con el favor de Dios a las 7 de la noche, esperando que esto no vuelva a ocurrir, pero si ocurre, estábamos preparados para esta dinámica. El próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga grandemente en esta noche, que podamos descansar en la confianza de que el Señor está en medio de cada una de nuestras vidas. Que la paz del Señor sea contigo en esta hora y siempre. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde de manera especial. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves.